estimados asistentes a la 17ª Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California. Sean todos bienvenidos. Este día, como parte del programa académico, cultural y literario de la FIL UABC 2016, tenemos el gusto de presentar el libro Validez del cuestionario de opinión de alumnos universitarios sobre la competencia docente. Para ello, contamos con la presencia de la autora Erika Reyes Piñuelas, así como a la licenciada en Psicología y doctora en Educación, Edna Luna Serrano, quien fungirá como comentarista y compartirá sus opiniones sobre la obra. Antes de iniciar la presentación, agradeceremos pongan en modo silencioso sus teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. Mientras lo hacen, leeré una breve semblanza de la autora. Erika Reyes Piñuelas es doctora en Ciencias Educativas, maestra en Educación Especial y licenciada en Psicología por la UABC. Actualmente es profesora titular de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Sus líneas de interés están relacionadas con la evaluación de la docencia, validación de instrumentos de medición y educación superior. Cuenta con experiencia en programas de atención psicológica comunitaria. A continuación, cedo la palabra a nuestras invitadas, primero a la comentarista Edna Luna Serrano, para contextualizar el tema que hoy nos reúne, y después a la autora Erika Reyes Piñuelas, para que nos comparta su experiencia y trayectoria. Les informo que al término de la presentación habrá una sesión de preguntas y comentarios para quienes desean expresar sus opiniones e inquietudes. Ahora cedo la palabra a la comentarista Edna Luna Serrano. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Muy bien. En principio quiero agradecer la oportunidad a los organizadores de la Feria del Libro y muy en especial a la doctora Erika Reyes Piñuelas por la oportunidad de comentar el libro Validez del cuestionario de opinión de alumnos universitarios sobre la competencia docente. Para quienes estamos interesados en la evaluación de la docencia, en la docencia universitaria, este libro, sin lugar a dudas, será de gran interés para todos este amplio público a quienes nos interesan estos temas, dado que en esta obra confluyen temas de interés para todos aquellos que nos dedicamos a la educación y en especial a la docencia universitaria y a su evaluación. Dado que se discuten y analizan a la luz de la literatura actual, a la luz de la discusión actual, temas centrales como son la función docente en educación superior, cuál es el papel de la función docente en educación superior, cuáles son las características de la enseñanza efectiva o a qué denominamos enseñanza efectiva en educación superior, y en particular cuáles son las características y cualidades que debe de tener la enseñanza basado en el modelo por competencias. A partir de clarificar cuáles son estos elementos que caracterizan a la práctica docente en un modelo de enseñanza por competencias, Erika nos introduce en el tema de la evaluación de la docencia. ¿Qué significa evaluar la función docente y qué significa en particular evaluar la docencia universitaria con base en los cuestionarios de opinión de los alumnos? El punto central o uno de los cuestionamientos centrales en los cuales Erika discute, analiza, es cuáles son las características, en principio, ¿para qué evaluar? ¿Para qué evaluar la función docente con base en los cuestionarios? Y la respuesta es muy clara desde un principio en su trabajo, y es: la evaluación debe de ser útil para retroalimentar la práctica docente con fines de mejora. Si un sentido tiene la evaluación de la docencia, es justo ese: evaluar para mejorar. Y nos introduce también en todos los que son los grandes retos que tiene la evaluación de la docencia en la universidad. Lo que tiene que ver en qué se requiere para que podamos retroalimentar la práctica docente y para que la comunidad educativa crea en esta evaluación. ¿Para qué es útil la evaluación de la docencia?
Bueno, la intención última, como les dije, es la de la retroalimentación, y para ello se requiere apegarse a los cuestionarios necesariamente tienen que reunir requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, uno de esos requisitos es apegarse a una metodología científica en su elaboración, que la comunidad educativa le tenga confianza al proceso de evaluación y que haya independencia política en los evaluadores. O sea, que en principio todos nosotros sabemos, o quienes nos dedicamos a la evaluación, sabemos que la evaluación tiene la virtud de orientar la práctica docente, de orientar hacia qué se espera que realice el profesor. En ese sentido, tendrá que estar alineado el cuestionario, los elementos que confluyen en el cuestionario, en aquellos elementos centrales que se han identificado, que son necesarios, que son oportunos dentro del modelo de enseñanza por competencias. Es así como se plantea que los cuestionarios, a diferencia de lo que cree la mayor parte de las personas, que simplemente los diseñadores se sientan y ponen una serie de ítems o de reactivos que consideran que son los más convenientes, pues tienen que ser congruentes con una teoría de enseñanza. En este caso, el cuestionario que Erika trabaja es el cuestionario de evaluación de la competencia docente desde la perspectiva de la enseñanza por competencias. Se deben de hacer estudios empíricos que permitan dar cuenta de la confiabilidad y de la validez que tienen los cuestionarios. Erika nos introduce en estas temáticas y yo creo que para todos los estudiosos de la enseñanza y en particular de la enseñanza universitaria, en su libro pueden encontrar, por un lado, esta revisión de la literatura que da cuenta de la temática sobre la docencia universitaria, muy bien llevada, y en particular de las características de la práctica docente hecha desde la perspectiva de la enseñanza por competencias. Asimismo, el libro lo introduce al lector en todo este debate alrededor de la evaluación de la docencia, en particular de la docencia de la evaluación con base en los cuestionarios y de las características metodológicas que se deben de reunir, pero no solamente de las características metodológicas, sino de cómo lograr, de qué hacer para lograr aportar evidencias de validez de constructo de un instrumento, en este caso, de los cuestionarios. Erika nos introduce al lector, nos lleva de la mano en estos intrincados temas que pueden llegar a ser bastante áridos y gracias al trabajo que ella realizó son bastante accesibles para la mayor parte del público en general. Digo, de un público especializado en educación. Asimismo, ella nos lleva a lo que es su trabajo de campo, el trabajo de campo que tiene que ver con aportar evidencias de validez de constructo del cuestionario para 3 universidades públicas. 3 universidades públicas en las cuales se encuentra la Universidad Autónoma de Baja California, la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Yucatán. Nos muestra el rigor metodológico que ella siguió para aportar estas evidencias de validez para que las instituciones de educación pública superior cuenten con instrumentos que sean válidos y que sean confiables. Yo quisiera señalar que detrás de todo este trabajo, detrás de este arduo trabajo, está el interés genuino porque nuestras instituciones de educación superior cuenten con instrumentos que sean útiles para los estudiantes, útiles para el profesorado y útiles para la institución en sí, para identificar aquellos elementos de la práctica docente susceptibles de mejora. Bueno, creo que vale la pena mencionar que yo tuve el privilegio de acompañar a Erika. Lo que Erika presenta en este libro es el producto de su tesis de doctorado.
Tuve el privilegio de acompañarla por 3 años y medio o 3 años en este viaje que quisiéramos que todos nuestros estudiantes se embarcaran, que es la obtención de un grado de doctor. Durante 3 años y medio o 3 años trabajamos desde lo que fue el planteamiento del problema, la delimitación del objeto de estudio, la elección de la literatura más acorde, de acuerdo con el planteamiento del problema y el objeto de estudio que nosotros teníamos. Todas estas, todo este trayecto de realizar el trabajo de campo, de aplicar los cuestionarios y no solo eso, sino también de analizar y definir y determinar cuál era el método más idóneo para obtener lo que andábamos buscando. Yo espero que tengan la oportunidad de leer el libro. Estoy segura que estas temáticas que les he mencionado serán de gran interés, si les interesa, pues será una lectura muy amena, muy fácil para ustedes y podrán resolver muchas dudas que seguramente si las tienen igual podrían ser contestadas. La revisión que tiene de la literatura es una revisión bastante actualizada que también si tuvieran temas colaterales a lo que ella trató, pues les da pistas muy concretas de qué materiales son importantes para leer. Bueno, pues Erika, de mi parte es todo. Yo no sé si al final de las preguntas pudiéramos comentar algo. Solo me resta decirte pues muchas felicidades por tener ahora y contar con este libro. Adelante. Muy bien. Muchas gracias por acompañarme, maestros, estudiantes, colaboradores de investigación. Quiero también tener este momento para agradecerle, doctora, justamente esos 3 años que usted me acompañó de una forma muy especial, muy humana y que no quería dejarla pasar la oportunidad de que hoy, si esto está aquí, también es gracias a usted. Muchas gracias. Especialmente a usted y también a quienes también colaboraron como el equipo que estuvo detrás de mí, apoyándome y tomando decisiones, ¿no?, en cuanto a qué hacer y qué era lo mejor y lo más adecuado. Sí, como bien lo ha comentado la doctora Edna Luna, este libro reporta los resultados y hallazgos relativos a la validez y a la confiabilidad de este cuestionario de evaluación de la competencia docente con base en la perspectiva de los estudiantes, ¿no? Es el cuestionario que semestre a semestre los muchachos contestan para evaluar a sus docentes aquí en la UABC. Sin embargo, esta es la versión actualizada, ¿no?, o la última versión, ¿no?, después de hacer estos análisis relativos a la validez. Traza una ruta metodológica de cómo puede ser la validación de un instrumento de estas características. Cabe señalar que esta estrategia con base a la percepción de los estudiantes, con base a la opinión de estos estudiantes, es una estrategia muy utilizada en las universidades. Yo creo que es el instrumento más utilizado a nivel mundial de evaluación de la docencia. Ha sido estudiado por décadas, entonces también ha sido tema de discusión en cuanto a algunos aspectos, ¿no? Entre los aspectos que más resaltan son justamente, como lo ha mencionado la doctora Edna Luna, que muchos de ellos no están desarrollados o elaborados bajo una teoría del aprendizaje, ¿sí? Su elaboración no toma en consideración o no se ha pensado de esta forma y se utiliza una forma distinta, ¿no? Sin embargo, hoy en día se sabe que cuando están desarrollados a partir de la teoría y justamente a partir de la enseñanza que promueve la institución a la cual van a estar siendo utilizados, pues esto tiene cierta congruencia y coherencia con lo que le estamos exigiendo a los docentes, ¿no? Por un lado es esta situación que presentan estos cuestionarios que intentamos de manera muy, muy clara superar, ¿no?, estas críticas en relación a que no están sustentados en una teoría de la enseñanza, no están alineados a la pedagogía que promueve las instituciones y por otro lado a veces no están con una rigurosidad como la que se debiera, ¿no? Estas 3 situaciones que presentan estos cuestionarios pues las sometemos a discusión y las superamos, ¿no? Contamos este instrumento, contamos con
las bases suficientes para decir que a partir de su interpretación podemos obtener una evaluación justa y pertinente en los docentes, ¿no? En general o de manera puntual, el propósito ha sido confirmar en muestras de estudiantes universitarios, por medio del empleo de técnicas estadísticas como el análisis factorial y el modelamiento de ecuaciones estructurales, que bien es cierto son como estrategias metodológicas muy específicas, pero lo que intentamos fue confirmar que efectivamente la teoría que subyace al cuestionario se ve reflejada en sus resultados, ¿no? Si hago un recuento de la ruta metodológica que realizamos en conjunto con los diferentes personas que estuvimos trabajando en este proyecto, les puedo contar que uno de los puntos importantes es que yo empecé a trabajar con este cuestionario no de cero, ¿sí? Había un trabajo previo, había un trabajo que justamente la doctora venía acompañando a una estudiante de maestría, Noemí Calderón, ¿no? Yo partí de un cuestionario donde los reactivos obviamente ya estaban elaborados, había un trabajo previo de validación de expertos en cuanto al contenido, en cuanto a la validación del contenido, y había un estudio piloto, ¿sí? Yo parto de ahí con esos datos y entonces trazamos una ruta metodológica para seguir abonando a las evidencias de validez. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, en un primer momento con una muestra muy, muy amplia, o sea, les puedo decir que eran cerca de 199,000 cuestionarios los que estuvimos analizando en este primer análisis de unidimensionalidad que le denominamos, que no es otra cosa que verificar estadísticamente que todos los reactivos efectivamente respondían a un mismo constructo, evaluación de la docencia. Una vez que hicimos este análisis, tuvimos que prescindir de 3 reactivos. Y aquí quiero hacer una anotación especial. Yo creo que una de las cosas que yo aprendí o que más resalto de este trabajo es que, si bien es cierto, este instrumento fue muy, muy bien pensado en su elaboración y cada reactivo respondía a un indicador y ese indicador a una dimensión del instrumento, el pensar en la eliminación de algún reactivo, todavía recuerdo a la doctora que me decía, pero ¿cómo, no? O sea, cada reactivo tiene su sentido y tiene su razón. Entonces, lo que yo aprendí aquí es que hay que hacer un equilibrio, ¿sí? Un equilibrio entre lo que te pide el proceso estadístico, pero también sin demeritar la cuestión de la teoría que subyace al instrumento, ¿sí? Entonces, a partir de ese equilibrio, tuvimos que prescindir de 3 reactivos. Este instrumento contaba con 35, nos quedamos con 32 y pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase incluyó hacer dos tipos de análisis, ¿no? El análisis factorial confirmatorio y el exploratorio. En un primer momento fue el exploratorio, en el que nosotros intentamos ver a partir de la configuración interna que pudiera generar estos análisis, ver cómo se comportaban, ¿no?, estos reactivos y si de alguna manera esa configuración respondía a la teoría que subyace, ¿sí? Esta teoría plantea la evaluación de la docencia como 3 momentos. Un primer momento está la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un segundo momento la conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje y en un tercer momento la valoración o la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vemos cómo se configura a partir de este análisis exploratorio. Y lo que encontramos fueron 2 grandes grupos de reactivos que se agruparon, ¿no? La configuración respondió a 2 grandes dimensiones, las cuales perfectamente podían leerse a partir de su estructura como una que responde a la conducción y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y el otro a la planeación. Lo que nos indica que íbamos por buen camino, ¿no? Lo que nos indica que estos análisis estadísticos estaban confirmando que la teoría ahí estaba presente. Después, todo este recuento que les estoy haciendo es a partir de la muestra de la UABC. Después nos vamos a un análisis factorial confirmatorio, el cual nosotros hacemos como un dibujo, como un modelo, ¿sí?, donde tomamos en consideración estas 2 agrupaciones, estas 2 dimensiones, y vemos si
el modelo ajusta a los datos y el modelo ajusta a la percepción que tienen los estudiantes. Entonces, tuvimos que hacer algunas modificaciones al modelo para que nos permitiera confirmar que efectivamente debajo del cuestionario está en la teoría, ¿no? También tuvimos que tomar una serie de decisiones que implicaron la eliminación de algunos reactivos. Sin embargo, el ajuste del modelo, o en términos claros, la cuestión estadística estaba bastante aceptable, ¿no? Este mismo ejercicio del modelamiento de ecuaciones estructurales fue replicado en la Universidad de Chihuahua y en la Universidad de Yucatán, lo cual dio como resultado que el mismo modelo que ajustaba a la UABC ajustó a la Universidad de Chihuahua. Cuestión diferente pasó con la Universidad de Yucatán, el cual tuvimos que hacer otras adecuaciones para que ajustara. Hoy en día el cuestionario aquí reportado cuenta con 25 reactivos. Después de todos estos análisis, cuenta con 25 reactivos, el de la UABC y el que está ajustado a la UASH, a la Universidad de Chihuahua, y con 21 reactivos el de la Universidad de Yucatán, ¿no? ¿Qué podemos decir en general? O sea, ¿cuáles serían los resultados o las fortalezas que tiene este cuestionario que estoy presentando y que doy cuenta aquí en esta ruta metodológica? Pues de entrada que es un cuestionario realmente único en su tipo. ¿Por qué? Porque hay, si no es que el primero o a lo mejor el segundo, ¿no? Que a lo mejor no he realizado últimamente una revisión exhaustiva de la literatura, pero un cuestionario en el cual se base bajo un modelo de enseñanza-aprendizaje, de enseñanza por competencias, perdón, no se encuentra, ¿no? Entonces está construido bajo una teoría de la enseñanza. Los componentes que los estudiantes hoy en día resaltan como relevantes se encuentran integrados en este cuestionario, y las áreas en las que la literatura marca como relevantes de la docencia a partir de la percepción de los estudiantes también se encuentran en este cuestionario. Entonces, estas tres fortalezas hacen de este cuestionario realmente un instrumento muy valioso para evaluar la docencia, ¿no? Universitaria, sobre todo ad hoc a las características y necesidades que se presentan, ¿sí? Con esto y para concluir, les puedo decir que con el cuestionario de evaluación de la competencia docente, en este caso que estoy presentando, aseguran una medición apropiada de la competencia de los docentes y a partir de los resultados brinda las bases para el diseño e implementación de intervenciones específicas orientadas a la formación y profesionalización de la actividad docente. Es decir, que este cuestionario resulta ser un insumo bastante valioso para generar diferentes estrategias que nos orienten a nuestros docentes a mejorar su docencia, ¿sí? Y por otro lado, constituye un instrumento de medición que conduce a evaluaciones justas y pertinentes, sobre todo si forma parte de un conglomerado de instrumentos para evaluar la docencia, ¿sí? Con esto doy por concluida mi presentación y muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Sí, Rosita. Gracias. Y todas las implicaciones que está teniendo esta evaluación en el contexto de la reforma educativa de este presidente. Entonces, cuando tocamos esos temas dentro de las clases, pues nos damos cuenta que hay vacíos teóricos que nos indican si las evaluaciones en este sentido son adecuadas. Lo que han señalado ustedes dos respecto a que las evaluaciones de la docencia solo tienen un fin, que es la mejora, y esto contraviene muchas de las cosas que actualmente están sucediendo a partir de estas nuevas leyes secundarias. Entonces,
me congratulo que haya un libro que nos pueda orientar, que nos dé alguna luz de, cuando menos estos comparativos que se pudieron hacer, me parece muy importante y pues los felicito. Erika, muchas felicidades, me parece que es muy importante que podamos tener este libro y qué bueno que lo tenemos en casa. Yo estoy segura que este libro se puede sumar perfectamente a la bibliografía básica que yo trabajo en mis materias, que me parece que esto sería muy interesante. Y bueno, esa era la reflexión y la duda sería sobre qué sigue. O sea, creo que es muy importante la publicación porque formó parte de la tesis y este trabajo, y me imagino que un magnífico acompañamiento de Edna Luna, pero ¿qué más? ¿Hacia dónde vamos? ¿Que hay otra publicación? ¿Lo ampliamos otras instituciones, verdad? Porque definitivamente hoy me lo llevo y quisiera darle seguimiento. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Sí, tenemos de entrada unos análisis que hacer con 2 universidades que ya tenemos prácticamente la muestra representativa. Una es con la Universidad de Hidalgo, ¿sí?, en donde intentamos replicar este último momento del análisis factorial confirmatorio para ver si efectivamente este mismo modelo que nosotros planteamos se ve reflejado en los estudiantes de la Universidad de Hidalgo y en la Universidad de Colima. Entonces, en este momento estamos planteando este análisis y sí tenemos algunos productos unos que están cocinándose y otros que están por salir, ¿no? Sí, un capítulo de libro, un artículo en una revista, ¿no? Y el proyecto actual, tu proyecto. Ok, bueno, y también como parte de un interés también posterior a hacer este trabajo de tesis, me di a la tarea de meter un proyecto de investigación para conocer si hay una consistencia entre los diferentes elementos que conforman el sistema de evaluación docente de la UABC, y entonces entre ellos los comentarios de los estudiantes, entre ellos el mismo instrumento, y hay una valoración global que hacen los estudiantes en la evaluación docente. Estos pudiéramos decir que conforman los elementos actuales del sistema de evaluación de la docencia de la UABC. En este momento nosotros estamos analizando estos elementos para ver si hay una consistencia entre lo que están comentando los estudiantes, ¿sí?, redactando, ¿no?, y con el instrumento y con esta valoración global, que bueno, ahorita estamos en proceso, pero hay datos muy interesantes, muy interesantes. Sí. Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que dice Erika, que a mí no sé si la exposición que hicimos el día de hoy o que acabamos de hacer logra transmitir que este es un trabajo de largo aliento, ¿no? O sea, porque Erika entra a hacer su tesis de doctorado y toma el producto de otra estudiante, que era la que originalmente había diseñado el cuestionario. Cuando se implementa los planes de estudio por competencias, se supone, o sea, un planteamiento básico en evaluación es que el modelo de evaluación debe de ser congruente con el modelo de enseñanza para poderlo retroalimentar. Y lo que nosotros teníamos al implementar los planes de estudio por competencias es que no había instrumentos que permitieran evaluar la enseñanza desde la modalidad por competencias. Entonces, uno de los primeros grandes retos que enfrentamos fue el de, a partir de la teoría de la enseñanza por competencias, construir un cuestionario que nos permitiera retroalimentar la práctica docente desde esta perspectiva teórica. Eso se logra con el primer trabajo, que es la tesis de maestría. Sin embargo, pues estábamos en una etapa en donde solamente estaban los primeros estudios, ¿no? O sea, primeros estudios para validar el instrumento, y justo el trabajo de Erika es fortalecer de un cuestionario con 35, en la actualidad tenemos uno con 25, o sea, quitamos 10 reactivos que no serán necesarios para evaluar, ¿verdad? Y bueno, aquí el punto, la siguiente etapa que nosotros nos planteamos fue, bueno, no solo para la UABC, en la consideración de que pues las demás universidades del país también tienen modelos de enseñanza por competencias. Entonces lo estamos validando, y ya lograr validarlo con 5 universidades públicas, con diferentes, digamos, del norte, del sur, del centro, con diferentes tamaños de poblaciones, etcétera. Bueno, pues yo creo que ese ya es un avance.
también lo que hemos estado haciendo es reconocer que la docencia universitaria no solo se da en el aula, y ese es un trabajo que es importante, sino que tenemos todo este trabajo de enseñanza en las condiciones de trabajo, como son las prácticas clínicas. Entonces, hemos caracterizado la función docente del supervisor clínico. Y justo ahorita hemos terminado de desarrollar el cuestionario de evaluación de la docencia con base en la opinión de los estudiantes para la función de supervisión, que son para la enseñanza en condiciones de clínica, para medicina, odontología, enfermería y psicología. Eso también estamos trabajando y en este momento ese lo acabamos de concluir y en este momento estamos trabajando el modelo, o sea, el cuestionario que trabajó Erika se basa en el modelo de evaluación de la docencia, de la competencia docente para la enseñanza en aulas y estamos desarrollando el modelo de competencia docente para la enseñanza en línea, que ese es todo un reto. Entonces, ese proyecto es el que tenemos en marcha en este momento y lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de bajo qué condiciones se desarrolla la enseñanza en línea estamos teniendo como 7 universidades del país y a partir de esto vamos a desarrollar un modelo para también trabajar instrumentos. Yo creo, por eso les decía que para quienes estén interesados en la docencia, en particular en la docencia universitaria, el trabajo de Erika nos ilustra la discusión de la literatura y también el reconocimiento de que la docencia universitaria es una actividad compleja, es una actividad muy compleja que tiene diferentes vertientes y que para poderla comprender deberíamos de tener, y eso es algo que también Erika insistía mucho, deberíamos de tener una batería de instrumentos de evaluación que nos permitieran retroalimentar. Por ejemplo, ahora sabemos, y los que lo hacen, pues lo viven, que la función docente del supervisor, pues es muy particular, que es cualitativamente diferente el supervisor clínico a lo que se da en el aula, ¿no? Y la docencia en línea tiene particularidades que la hacen única también, no las podemos evaluar con los mismos instrumentos. Entonces, digamos, la labor que nosotros impulsamos es contar con una batería de instrumentos, con diferentes instrumentos que tengan un soporte teórico sólido para retroalimentar la práctica docente, ¿no? En la consideración de que, pues desafortunadamente, la evaluación no solo se usa para retroalimentar, sino tiene otros usos, pero reconocemos esos usos y decimos, bueno, mínimamente que sea con instrumentos justos y pertinentes. O sea, yo creo que para el docente es muy importante tener por lo menos esa confianza, que el instrumento es justo, o sea, evalúa lo que debe de evaluar, o el sistema es justo y pertinente en términos de lo que es su práctica docente. Digamos, ese es un poco en el sentido de la pregunta, ¿qué es, verdad? Bueno, pues es a mí me parece, por ejemplo, muy afortunado el trabajo que actualmente ya Erika por cuenta propia tiene sobre la congruencia del sistema, ¿no? O sea, del mismo instrumento, si son congruentes los resultados o no son, qué habría que hacer, una posibilidad de poder aportarle a la universidad cómo analizar las respuestas abiertas, porque en este momento pues solo se da el listado, pero no se analizan. Entonces, con los cortes transversales que está haciendo Erika, vamos a tener una radiografía para un periodo en particular de cuáles son las preocupaciones de los estudiantes. Y créanme que esa es una preocupación muy genuina de dar respuesta, primero de conocerlas de manera sistemática y además de eso, pues que la universidad pueda dar respuesta a esas preocupaciones. Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Aguayo.
describía hace un momento la doctora Edna Luna y la autora del libro, cómo estas encuestas pueden ser un instrumento, o son un instrumento valioso para mejorar pues la calidad de la enseñanza. Sin embargo, también lo mencionan que hay una serie de vertientes o es multifactorial lo que a esto lleva. Mi pregunta específica es, ¿qué tanta objetividad y conocimiento siento que se deposita en ellos, en los alumnos, tendrán estos para el grado de responsabilidad que se les está dejando en sus manos al darles un cuestionario y marquen lo que ellos perciben, lo que ellos aprecian, lo que ellos entienden, dada que como nos decía hace poco un alumno, es que los maestros son muy complejos. Pues sí, somos muy complejos porque tenemos distintas formaciones, agreguémosle a eso nuestra personalidad, etcétera, una serie de cosas que para qué les menciono ahorita. El alumno de pronto no sabe cómo evaluarnos, no sabe, aún teniendo la metodología o teniendo la lista de las preguntas, o sea, si no tiene esa parte clara, y luego todavía si se enoja con uno porque uno les caiga mal por alguna razón que siempre sucede, cómo apegarse científicamente a estas metodologías de las que platican ustedes, para al final de la jornada pues enriquecer la calidad de la enseñanza, de la educación que se imparte. Muy bien. A reserva que también pueda ampliar, doctora, esta pregunta tan genuina que se está haciendo también se han hecho, ¿no? Que si el estudiante es o no es un elemento valioso para darle esta responsabilidad, como usted lo menciona, ¿no? Entonces, se dice que los estudiantes viven en carne propia o padecen, ¿no? La docencia, ¿sí?, de sus maestros. Entonces, al estar estos dentro y viviendo hora tras hora la forma en que se conduce su maestro, representa un elemento sumamente valioso para brindar esta información, independientemente de, como bien usted también lo menciona, ¿no?, esta parte de la objetividad, si sí o si no se presenta. Yo creo que una forma de poder asegurar, ¿sí?, una medición adecuada es precisamente la inclusión de otros instrumentos, de poder triangular esa información que surge a partir de estos resultados. Creo que en la medida que nosotros podamos contar con otros instrumentos, una autoevaluación, una evaluación por pares, o a la misma caracterización de estos comentarios abiertos que hacen los estudiantes, pudiéramos tener una medición de la docencia un poco más clara, ¿sí?, un poco más certera, más completa. ¿Sí? Bueno, yo a lo que dice Erika añadiría, pues, que desde los primeros estudios que se han hecho, o sea, los cuestionarios de evaluación de la docencia son dentro de lo que son los procedimientos de evaluación docente de lo más estudiado. O sea, no hay un instrumento de evaluación que haya sido más estudiado que los cuestionarios. Tenemos más de 30 años con digamos, acumulando evidencias, ¿no? Y una de las evidencias que es consistente en todos los países y en todos los ámbitos es la estabilidad de la medida, o sea que los cuestionarios son estables, o sea las respuestas son estables. Nosotros hicimos un estudio hace años ya para identificar, digamos, las dimensiones de la competencia docente en las cuales había mayor problema en los profesores universitarios, y encontrábamos de manera consistente pues que se encuentran la dimensión, supongamos una dimensión que es altamente conflictiva, evaluación del aprendizaje. Un profesor que tiene problemas en evaluar el aprendizaje lo va a reportar de manera consistente. Ese es un punto que yo creo que es clave, es
tener claridad, la certeza de que las respuestas son estables, los resultados son estables. La otra es, digamos, pero además nosotros lo estamos hablando en el terreno de la evaluación formativa, o sea, evaluar para mejorar. Pero si estuviéramos hablando de evaluación sumativa, pues la recomendación fundamental es que no se pueden emitir juicios solo con una medida. O sea, porque todos sabemos que los docentes somos seres humanos que atravesamos por altas y bajas dentro de nuestra vida profesional, ¿no? O sea, si por casualidad yo tengo un semestre difícil personalmente, a lo mejor se refleja o seguramente se va a reflejar en el salón de clases. Y que se me juzgue como profesora solo por un incidente, digamos, por un semestre malo, pues no sería lo más justo, ¿no? Por eso es que se dice que para emitir juicios en términos sumativos, ya en términos de que haya una consecuencia, pues se requerirían por lo menos 5 mediciones. O sea, que estamos hablando de 2 años y medio, ¿no? O sea, en términos semestrales. Entonces, digamos que como parte del trabajo que nosotros hacemos también en la red de evaluación de la docencia, es alertar de la importancia de la formación de evaluadores. A mí me parece muy afortunado, la verdad, me da mucho gusto el trabajo que desarrolla Erika, me da mucho gusto que esté en la Facultad de Ciencias Humanas, porque yo creo que ella, o sea, pues es un nicho en el cual se puede reproducir, ¿no? O sea, que la necesidad de formar, de contar con gente especializada, de tener evaluadores capacitados para estructurar estos sistemas de evaluación, ¿no? O sea, que son tan importantes para mejorar la práctica docente, ¿no? Una última pregunta o un comentario. Agradecemos la participación de nuestras invitadas, a quienes les entregaremos su constancia, que a la letra dice: Universidad Autónoma de Baja California, Secretaría de Rectoría e Imagen Institucional, Departamento de Editorial Universitaria, otorgan la presente constancia por haber participado en la presentación del libro Validez del cuestionario de opinión de alumnos universitarios sobre la competencia docente, dentro del programa académico, cultural y literario de la 17ª Feria Internacional del Libro UABC, Mexicali, Baja California, abril de 2016, por la realización plena del hombre. Firman Dr. Hugo Méndez Fierros, secretario de Rectoría e Imagen Institucional; maestra Laura Figueroa Lizárraga, jefa del Departamento de Editorial Universitaria; a Edna Luna Serrano. Y a la autora Erika Paola Reyes Piñuelas. El comité organizador de la 17ª Feria Internacional del Libro UABC les agradece su asistencia y los invita a la presentación del libro Blade Runner, Modernidades Múltiples en el Cine Futurista, que tendrá lugar a las 16 horas en la sala de capacitación ubicada en el segundo piso de este mismo edificio. Por último, a los estudiantes que asistieron a esta presentación se les informa que en unos momentos podrán solicitar su sello para el carnet de actividades culturales, y les informo también que hay unos ejemplares del libro de la doctora para los que quieran adquirirlo. Están en la primera. Muchas gracias y buenas tardes.